Nos visita esta tarde el doctor Guillermo Alba. Él es MBA, máster en Administración de Negocios en la Universidad de San, posgrado de Gerencia de Salud, también en la misma casa de estudios, médico cirujano titulado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y gerente de COMAF, el Comité Médico de la AFP. Buenas tardes, le agradezco la amabilidad de estar con nosotros, doctor Alba, porque el interés nuestro es justamente hacer una analogía social, una analogía real de lo que significa la salud y la educación en el país. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo a todos sus oyentes y aquí pues disposición a cualquier consulta. Antes no me quiero sustraer al tema de creo que está manejando la agenda social, política del país, la situación del sector salud. Veía su hoja de vida y en realidad usted tiene mucha experiencia en cuanto a lo que concierne al sector salud, ¿no? ¿Cuál es la evaluación, cuál es la percepción que usted tiene en cuanto, digamos, a la situación de los servicios de prestación de salud en el país? Bueno, actualmente, lamentablemente, tenemos una situación crítica, ¿no? Pero yo diría que para separarlo, en tres etapas, bueno, se habla a nivel académico de macrogestión, meso y microgestión. ¿Ya? Y la macro tiene que ver con el tema regulatorio, normativo, las políticas de salud para el país a grandes rasgos, ¿no? Pero esto ya, digamos, está más o menos establecido, tenemos profesionales que han trabajado en ese aspecto, pero algo que está faltando es la meso y la microgestión. La meso tiene que ver con los directores de los hospitales, ¿no?, a nivel nacional, y la micro tiene que ver con el mismo médico, el personal de salud. En el primer caso, ¿cuáles son las falencias? ¿Qué falta en el primer caso de la meso? Falta capacidad de gestión, Yeah. ¿no? Porque vemos hospitales que les falta insumos, que no hay farmacia adecuada, no se pueden hacer las cirugías, los procedimientos, porque no hay las herramientas de gestión existen, ¿no?, sino que no hay un conocimiento de cómo aplicarlas. Entonces, debemos preparar a nuestros directores de hospitales para que trabajen también en equipo, para que puedan también transmitir eso a los médicos y trabajar con ellos, porque si no, no se va a lograr. Al final las políticas pueden estar muy bien, pueden diseñarse muy bien a nivel del ministerio, a nivel de la presidencia de salud, etcétera. Pero si esto no llega al médico, no lo va a poder transmitir al paciente final. Gerencia y gestión en salud. Correcto, sí, eso nos falta. O sea, las herramientas existen, por ejemplo, procesos en salud, cómo mejorar los procesos, el tema de logística para tener una farmacia abastecida y que no haya ruptura de stock. Ya existen las herramientas hace años que se pueden emplear, pero no se aplican, ¿no? Entonces, otro tema que yo soy un abanderado de esto es la atención primaria de salud, donde no se necesita un establecimiento de 4 paredes para poder brindarle una atención a nuestras personas. Que hay. Y que se puede organizar, ¿no? Porque tenemos al personal que es escaso, pero no necesito inversión. O sea, cuando pienso en atención primaria de salud, estoy pensando en poner una posta, 4 paredes. No, tenemos que aprovechar el recurso humano. Ahora existe la telemedicina, en la cual podríamos capacitar también, no tanto a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, para que ellos sean nuestra primera línea de defensa y poder llegar a las personas que lo necesitan, ¿no? Eso es Y en el sector micro, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se adolece en estos momentos? El médico tiene que entender que no solamente brinda una atención de salud con sus conocimientos médicos, sino que también es un gestor. Porque él con su lapicero, cuando indica una radiografía o una ecografía, está generando un gasto para la institución, ¿no? Pero también está generándole un gasto a esa persona, al paciente, porque va a tener que regresar, incurre en una serie de costos, ¿no? Entonces, nuestros médicos tienen que ser conscientes de que son gestores de salud y tienen que prepararse. Lamentablemente tampoco existe esta formación a nivel yo en la universidad, por ejemplo, no recibí ningún tema relacionado a gestión. Cuando yo salí no sabía cómo organizar un consultorio, ¿no? Pero bueno, después me fui preparando y esto nos va a permitir, por ejemplo, trabajar y poder entender las políticas, por eso es que vienen encaminadas. Si el médico entiende de gestión, va a poder entender lo que les pide la dirección de su hospital o de su policlínico y también va a entender
los planteamientos y las políticas macro, grandes, que lo fija pues el MINSA, ¿no? Entonces hay que trabajar en esto. Nuestros médicos tienen que entender, las enfermeras, el personal de salud tienen que entender que no solamente son suficientes sus conocimientos médicos, sino que también es necesario un conocimiento de gestión. Ahora, y chocamos con otro tema que en los últimos días nuevamente ha venido a colación, ¿no? El tema presupuestal. Así en es. el caso particular, en el caso de, por ejemplo, el seguro integral de salud del CIS, por ejemplo, las cifras indican que se desmontó una partida de 300 millones de soles, por un lado. Y ahora también ya se conoce que en otros rubros del mismo sector salud, el tema presupuestal es uno. El otro tema es el tema de infraestructura. ¿Son elementos clave o no son elementos clave que se pueden sustituir? Sí son elementos claves, pero es necesario. O sea, cuando pedimos presupuesto, o sea, el presupuesto en salud no puede parar. No podemos empezar paramos para saber cuánto necesitamos y luego empezamos de nuevo. No se puede, porque la salud y las necesidades de todas las personas a nivel nacional no se detienen, no pueden esperar. Ahora, es cierto que el presupuesto disminuyó, eso debido a que no hubo el gasto de las partidas iniciales. Entonces tú, como bien has mencionado, hubo una devolución porque no se utilizó. Nuestros directores de hospitales no supieron cómo utilizar esos recursos. Entonces, y además, otra cosa, o sea, yo puedo aumentar el volumen del presupuesto, pero si tú no lo gastas eficientemente, va a haber un mayor desperdicio. Ahora, lo que usted dice es sumamente preocupante, doctora, la incapacidad de gasto, la incapacidad de gestión. Correcto, así es, ¿no? Y si yo te doy 1.000 y de eso desperdicias la mitad, si te doy 2.000 vas a desperdiciar más y le quitas la oportunidad a muchas personas de poder acceder a una atención de calidad, ¿no? Ese es el problema. Ahora, otro tema que lo conversaba yo previo a la entrevista era que en los últimos meses, en la gestión anterior, siempre hemos estado muy sometidos a los indicadores de salud, ¿no? Así es. Que hemos alcanzado tales cifras, que hemos superado tales metas. Sin embargo, hoy la realidad es otra. La realidad nos transporta a veces a situaciones dramáticas, por decirlo menos, ¿no? Entonces, ¿qué tan, digamos, confiables son estos indicadores que se han estado haciendo en el país en los últimos años? Los indicadores son importantes porque nada que no se mida va a poder ser mejorado. ¿Ya? Entonces, pero hay indicadores a diferentes niveles. O sea, estos indicadores de salud como el tipo de anemia, el tratamiento de la TBC son indicadores macro de país que son importantes seguirlos, en los cuales lamentablemente hemos retrocedido. Pero también hay otros indicadores que deberíamos evaluar a nivel de los hospitales y a nivel de la atención, ¿no? Entonces, algunos avances se han hecho en tratar de medir la satisfacción, por ejemplo, de las personas que acuden a los hospitales, ¿no? Pero necesitamos medir aquellas cosas en las cuales hay falencias, ¿no? Algo que para mí, para empezar, o sea, como una recomendación para el ministerio, hay una nueva gestión. Una de las cosas que estamos viendo el problema es de medicamentos, que no hay medicamentos. Entonces enfoquemos, no se puede mejorar todo a la vez. ¿Ya? En gestión hay ese principio, yo no puedo mejorar todo a la vez, los recursos no me van a dar. Empecemos por lo más crítico y enfoquémonos a ello, capacitemos a nuestro personal para un manejo adecuado de logística de medicamentos. Yo creo que para que nuestras postas, nuestros hospitales puedan reportar cuáles realmente las necesidades que ellos tienen y reciban los presupuestos en los tiempos adecuados, haríamos un avance importante en 3 meses, que sería una medida concreta, efectiva y que podría lograrse. O sea, está al alcance de nosotros. No nos perdamos a veces en las políticas, en encontrar soluciones en una ley, en una norma, cuando lo que nosotros necesitamos es hechos, acciones, y digamos que ya existen y existen las herramientas. La idea es tomar la decisión de aplicarlas y capacitar tanto a nuestros directores de hospitales y policlínicos y a los médicos para medicamentos. Empecemos por ahí. Bien, estamos conversando en esta oportunidad con el doctor Guillermo Alba, MBA de la Universidad de San, posgrado en Gerencia de Salud, también en la misma casa de estudios, médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y gerente de Comaf.
Un tema que justamente ese es el motivo de la invitación de esta tarde, es ver la relación entre la salud y la educación, ¿no? Y en los últimos meses, coincidentemente, y vuelvo al tema de los indicadores, nos damos también con noticias que a veces a uno lo impactan, ¿no? Tenemos desnutrición crónica permanente, tenemos anemia permanente, entonces los niveles justamente de rendimiento escolar no están bien asociados justamente para el rendimiento en el aula, ¿no? Correcto. Y esto es una política de salud, querramos o no querramos política de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos sinergias con lo que tenemos en salud y en educación? Fundamentalmente en el área rural. Sí, existe esa posibilidad. Muchas personas podrían involucrar a los papás, ¿no? Involucrar a los profesores, para que en ese ámbito poder capacitarlos, o sea, en estos temas. Un papel fundamental. Así es, fundamental. Y además, por ejemplo, a nivel rural, algo que funciona mucho es que haya una escuela, ¿no? un centro de salud y una comisaría, según mi entender, para que sea un polo de sustento a esa comunidad, ¿no? Y entonces hay temas que impactan más en salud, que están relacionados con las actitudes, el comportamiento de las personas, como lavarse las manos, ¿no? Tener medidas, seguir unas dietas y realizar ejercicios, por ejemplo, que tienen más impacto en la salud de las personas que la misma prestación de salud, ¿no? Esto estoy hablando con los determinantes de salud, ¿no? Pero aprovechemos esa sinergia que comentas de los profesores, ¿no? A través de ellos podríamos impartir prevención en salud, por ejemplo, ¿no? Para nuestros niños que ya estén capacitados y entiendan y puedan asumir de una forma más activa el cuidado de su propia salud, ¿no? Eso sería muy interesante, ¿no? No, y además la escuela se convertiría exactamente en el centro justamente que permita brindar estas tareas de prevención, tanto a los alumnos y también a los propios padres de familia que están insertos en la propia comunidad, ¿no? Así es, porque ellos puedan, capacitándolos, podrían ellos saber qué medidas necesarias podrían tomar dentro de su propia región, los alimentos necesarios, ¿no? Para poder, los cuidados necesarios para evitar pues las enfermedades, ¿no? Porque en estos casos es catastrófico, y poder establecer con ellos una red, ¿no? de difusión de donde también tienen que atenderse, ¿no? Porque a veces cuando surge el problema no saben a dónde acudir, a veces de repente hay y qué derechos, cómo reclamar, ¿no? Todas esas cosas también es importante que ellos ¿Y hemos avanzado en ese tema, doctor? No. Comparativamente con la región estamos a la saga. A nivel americano, sí. Usted tiene una experiencia, veo que en Colombia ha trabajado usted evaluación en políticas de salud, ¿no? Bueno, sí. O sea, sin el ánimo de compararlo, simplemente en el ánimo de proyectar qué es lo que podemos hacer y qué es lo bueno que podemos rescatar, algunas experiencias, ¿no? Correcto, claro. Lo que pasa es que también todavía nosotros no tenemos un importante porcentaje de la población que no tiene ninguna cobertura de salud, ¿no? En otros países han avanzado en ese aspecto, entonces también pueden acceder, ¿no? Y el tema de infraestructura es básico, agua y saneamiento, ¿no? Claro, clave, ¿no? Así es. Por ahí creo que es fundamental para mejorar la salud de nuestra población. Además también el tema de la educación, que estamos un poco retrasados, eso también no permite que nuestras familias, las personas, los niños sepan cuáles son sus deberes y sus derechos también en cuidados de salud, ¿no? Pero digamos que existe a través de esta sinergia que has comentado, que me parece muy interesante entre el salud y educación, para que trabajen en conjunto en políticas que podrían tener gran impacto, ¿no? Sobre todo a nivel rural. Bien, doctor, y yo le agradezco y que no sea la primera oportunidad, porque creo que de eso se trata, ¿no? Ir generando, sensibilizando a la opinión pública, y que este tema de salud está íntimamente asociado al tema de educación, ¿no? Que son dos vasos comunicantes que van a permitir el desarrollo, ¿no? Y fundamentalmente en zonas rurales, ¿no?
Claro, ningún país ha logrado llegar a ser de primer nivel Así es. si no ha mejorado sus niveles de educación y sus niveles de salud. No existe otra forma, ¿no? Bien, doctor Guillermo Alba, ha sido sumamente grato a conversar esta tarde con usted. Lo comprometo a estar en una próxima oportunidad compartiendo este tipo de, digamos, de reflexiones en voz alta que de una u otra manera coadyuvan, pues, dentro de, digamos, del rol que cumplimos a través de los medios para sensibilizar justamente a la opinión pública. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.